Taller de Informática Aplicada a la Comunicación Social 2. Segundo año, cuatrimestral. Primer cuatrimestre, se promociona. La radio en la publicidad multimediática X y nuevos modelos comunicativos y renovación de lenguajes y formatos. La publicidad es un buen modelo multimedia de adaptación a los medios. Todo arranca con el diseño de una campaña unitaria en su concepción, estrategia y objetivos. Sin embargo, la planificación de medios y la elaboración de los mensajes es diferente. El eslogan es el mismo, puede haber elementos comunes para refuerzo mutuo en cada uno de los medios, pero lo que está claro es la diferencia de tratamiento en cada medio. En prensa aparecen más datos y detalles, en radio se refuerzan los elementos sonoros, rítmicos y afectivos y en televisión los elementos audiovisuales, la pequeña situación escenificada visualmente, el relato cadencial de los planos. Hay unidad de idea, pero diversidad de adecuaciones a los medios. La nueva situación de los medios también repercute en la captación y en la elaboración de la publicidad. Se va a la publicidad por paquetes multimedia. La financiación parte de una empresa para dar una campaña, información única. La agencia hace la planificación de medios, lo mismo que la dirección de los servicios informativos o redacción multimedia, y la elabora según las peculiaridades de cada medio. Se produce una convergencia en la compraventa publicitaria. Cada empresa multimedia crea su propia central para adquirir los tiempos y distribuir la publicidad por todos los medios de la propia organización. La radio es uno de los medios que aparece en la publicidad concebida por paquetes distribuidos por medios. No es algo marginal sino que se sitúa en un punto fuerte detrás de la televisión. La radio ha sabido aprovechar las restricciones sufridas por otros medios. La obsesiva atención legal en televisión para las restricciones a la publicidad sobre bebidas alcohólicas ha permitido dejar un vacío legal respecto de la radio que las emisoras están aprovechando. La radio ofrece abundante publicidad sobre bebidas alcohólicas en las emisoras y programas dirigidos a los jóvenes. Las estrategias comerciales varían y con ellas las publicitarias. El acento se pone en conseguir un cliente al que se le atienda en todas sus necesidades en lugar de llegar con un producto o un servicio al mayor número de clientes. Es decir, la estrategia se centra en disponer de clientes. El mundo de las agencias variará también. No será tanto vender todos los productos y servicios de un anunciante cuanto observar las necesidades del consumidor y buscar las empresas comerciales que atiendan tales necesidades. Persiste el papel mediador, pero el giro hacia el consumidor es importante. Se convierte en el punto central en torno al cual gira todo lo demás. Los bits físicos de la convergencia requieren la transformación en pensamiento humano, en estructuración conceptual y emocional y la plasmación en elementos perceptibles por los sentidos. El modo de representación de la radio son los sonidos, o lo que es lo mismo, los bits radiofónicos estarán ligados a los sonidos. Se requiere, pues, que tras toda la convergencia, con independencia de las características físicas con que lleguen las diversas fuentes y de las variables informáticas con las que se elaboren, así como de los sistemas de difusión que se empleen, al final todo quede representado en sonidos. Esta es la clave y la especificidad de la comunicación radiofónica. Durante las últimas décadas la radio ha buscado nuevas maneras de entablar relación con sus oyentes. Ha querido involucrarlos en sus contenidos, en su narración. Se ha enarbolado el mito de la participación desde formas simples como la de la presencia del público en los estudios para el aplauso o el pitido hasta otras en las que los oyentes han sido los que han formulado las preguntas a las personalidades, han debatido con expertos y han propuesto los contenidos musicales que más les gustaban. Se ha desarrollado una radio en diálogo entre los presentadores, diálogo con los expertos y portadores de información, diálogo con la audiencia.
Se han experimentado intentos de cambiar el modelo comunicativo tradicional de la radio por otros. Se han incorporado modelos unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales. Se ha dado entrada plena a la participación. Se busca pasar de la radio de difusión a la radio de comunicación. La innovación técnica aporta ahora los modelos interactivos, interrelacionados y de navegación. Nace la radio interactiva y se pasa a la radio a la carta en la que el usuario encuentre lo que satisfaga sus necesidades. Ambas variantes requieren una renovación de las formas de contar los hechos, generar ficción, buscar la comunicación compleja, dialogada e interactiva. Y, junto al diálogo, el tratamiento en directo con su frescura y con sus riesgos. Se está perdiendo la radio bien elaborada, preparada, creativa. No hay tiempo, ni recursos, ni interés en la experimentación de nuevas formas. Eso sí, se extiende la clonización, la copia más o menos disimulada o descarada de cualquier idea, formatos y enfoques innovadores de éxito. Es una radio de rapidez, de inmediatez. Innovaciones en los modelos comunicativos, hacia la interactividad, merecen ya una especial atención algunas experiencias desarrolladas en la radio por Internet. Es una modalidad digital que modifica algunos planteamientos de la radio tradicional, como ocurre con la propia integridad de la información. Negroponte ya lo adelantaba en una respuesta a la siguiente pregunta hecha por un periodista. ¿Qué cambios se han producido en el proceso de la comunicación debido a la integración de la radio con Internet? ¿Cuáles son las diferencias, las ventajas y los inconvenientes de las transmisiones radio-Internet frente a la forma en que las emisiones de radio se utilizan habitualmente como medio de comunicación de masas? La radio tradicional tiene una geometría que procede de la transmisión sin hilos. Es un medio de comunicación punto a multipunto. Cada canal es compartido por un transmisor y muchos receptores. Las personas escuchan la radio sincrónicamente, oyendo lo mismo, al mismo tiempo y en el mismo canal. Internet es una geometría diferente, una red punto a punto en la que cada oyente dispone de un único canal, como en una llamada telefónica. Por esta razón, las emisiones de radio por Internet tienen la ventaja de un medio asíncrono. Cada oyente puede escuchar un programa diferente a una hora diferente. Esto permite una personalización que, como mínimo, implica que se pueden escuchar los titulares de las noticias cuando uno lo desea, algo que hago a menudo cuando viajo. Una aplicación más interesante es la de adaptar el contenido al cliente, como si tuviera un pinchadiscos o un presentador privados. El inconveniente, para algunos, es que la radio de Internet es menos apta para las interrupciones de la publicidad y requerirá un modelo económico diferente para mantenerse. 115. La radio digital abre la vía a un cambio de modelo comunicativo, al paso de la radio unidireccional a la radio multidireccional e interactiva. La técnica aporta el soporte, las posibilidades. La cuestión radica ahora en generar nuevos modelos comunicativos, un cambio de mentalidad, un desarrollo de nuevas maneras de comunicarse como ocurre en los modelos interpersonales. En estos existen los modelos unidireccionales como el discurso, la lección magistral, el mitin, la arenga, el sermón, concebidos para que el poseedor del conocimiento o de la información se lo transmita a los demás. Desarrollan un proceso jerarquizado de la autoridad hacia los destinatarios receptores pasivos. Pero también en ellos aparecen modalidades más frecuentes como la de la conversación, en la que los modelos comunicativos propician diversas variantes de intercambio, de desarrollos bidireccionales y multidireccionales, de participación, de diálogo. La tecnología digital también aporta estas posibilidades multidireccionales. Es el desarrollo de modelos participativos que llevan consigo otros planteamientos y diseños de los contenidos. La nueva radio será una vía para apreciar estas vinculaciones. Se abre camino para otras formas comunicativas. Hasta ahora el periodista es quien actúa en nombre de la audiencia.
Selecciona, valora, da los tratamientos y pregunta en las entrevistas y encuestas en función del público al que se dirige. En los nuevos modelos son los oyentes quienes pueden participar en la selección de las noticias que les interesa, como ya ocurre con las ofertas en Internet. Y también quienes podrán preguntar. Ya en los tradicionales programas de la radio de línea caliente, es decir, aquellos en los que los oyentes preguntan a las personalidades, se aprecia la divergencia entre lo que pregunta el periodista al hablar en nombre de la audiencia y lo que realmente la audiencia requiere. Es una cuestión corroborada en la actualidad cuando las personalidades se someten en los debates digitales por Internet a las preguntas de los usuarios. Vargas Llosa lo reconocía tras participar en un foro del País Digital. Lo más sorprendente es que los lectores me preguntaban lo que nunca me han preguntado los periodistas. Es un distanciamiento que obliga a reflexionar a los periodistas actuales sobre su vinculación con los problemas y cuestiones reales que preocupan a sus representados. ¿Se ha perdido contacto con la realidad social? Durante los últimos años algunas emisoras han creado la figura del defensor del oyente, a imitación de lo que han desarrollado los periódicos con el defensor del lector. Se trata de iniciativas plausibles, pero al ser los defensores profesionales de la propia emisora, su acción y repercusión queda totalmente mermada, se reduce a una simple buena intención de escaparate, más que real. Tal ha sido el planteamiento de Radio 5 de Radio Nacional de España, que el 21 de octubre de 1999 creó la figura del defensor del oyente para atender las críticas y sugerencias sobre la cadena 2 de la radio sincrónica a la sincrónica. Con la radio por Internet se pasa de una radio sincrónica a la radio asincrónica. Es una vía que también podrá experimentar la radio digital terrestre a medida que incorpore la interactividad. La radio tradicional tiene como punto fuerte, o punto débil, depende cómo se considere, el sincronismo que se establece entre la emisión y la recepción. El punto fuerte se basa en la inmediatez, en la capacidad de la transmisión en directo de los acontecimientos. El sincronismo permite combinar los 4 tiempos esenciales de toda narración: presente del hecho, presente en el tratamiento, presente en la difusión y presente en la recepción. 116. El punto débil aparece en la fugacidad del mensaje debido a que se basa en el transcurso del tiempo y en la debilidad de la memoria auditiva del oyente. En el sistema asincrónico, por el contrario, se modifica la situación. La información se almacena. Se destruye la fugacidad y se deja capacidad al oyente para que recupere la información cuando lo desee. Frente a la radio convencional, que ha digitalizado la captación de las emisoras para fidelizar a audiencias y memorizar la precisión de la sintonía, ahora la navegación por Internet precipita los zapeos. Son necesarias nuevas modalidades de fidelización de oyentes. Ya no sirve la técnica, que, por el contrario, favorece el zapeo o la navegación, sino que habrá que efectuarlo con lo más esencial de la radio, con los contenidos, con los tratamientos, con el espectáculo e interés radiofónicos. Al final de todos los cambios técnicos, lo que queda no es la importancia de la señal, sino las ofertas de contenidos. La radio perdurará no por la mejora técnica, sino por el aprovechamiento de la técnica para optimizar sus programaciones y sus contenidos. Es decir, por establecer una conexión con la audiencia mediante productos que la atraigan o que la repelan, alguien que tenga algo que decirle y emocionarle, y ella que quiera buscar algo que le interese y emocione y que lo encuentre. Al final, la radio, como siempre, es el encuentro mediante sonidos entre dos mundos hasta ahora separados y diferenciados, y en el futuro cada vez con más interacción, intercambio de contenidos y de emociones. 3 innovaciones expresivas. Con los nuevos sistemas digitales se logra una combinación de lo sincrónico y lo asincrónico según el gusto o necesidad de cada oyente. En el sincrónico todos los oyentes reciben lo mismo al mismo tiempo en una difusión fugaz sin capacidad de volver sobre lo escuchado. En el sistema asincrónico,
La radio se convierte en un medio de uso personal y, además, en un sistema de almacenamiento de información en espera de que cada oyente vaya a buscar lo que desee. Es un cambio radical de la radio en su interés de aproximación al oyente, aunque los contenidos puedan ser los mismos. No obstante, también los contenidos sufren modificaciones. Se combina, además, el medio de masas con el uso individualizado. Es el paso de la radio de masa a la radio de uso personal. Es un cambio en la concepción del medio, es una radio nueva y diferente cuyo desarrollo requiere otros contenidos más permanentes o actualizaciones continuas y tratamientos acordes con la información almacenada y reescuchable. La radio de masas tradicional difunde para núcleos amplios de población de manera simultánea. La radio individual permite la selección por parte de cada usuario. Pero no todo es nuevo. La experiencia desde hace años de Radio Nacional de España de ofrecer la información mediante líneas telefónicas es un precedente importante. Era una información grabada en cinta a la que se podía acceder por la red telefónica. Ahora se llega por Internet y con todas las consecuencias del protocolo IP para la navegación, interrelaciones, combinación de la información con la audición de canciones o de los programas en directo. Se genera una semiótica nueva y una manera diferente de recibir la información. Se llega a la recepción multisonora según los deseos de combinación de cada usuario, audición de la información oral con la audición de la emisora en tiempo real o con una música de fondo de talante distinto. El usuario es el montador de su propia audición. El emisor, el programador, se convierte en oferente de opciones para que cada usuario seleccione, trate y combine como considere oportuno. Es un mundo lleno de nuevas opciones, pero habrá que esperar a los comportamientos reales, a los usos concretos que los oyentes hagan de la nueva modalidad. Una cosa son las potencialidades del nuevo medio y otra los usos y aplicaciones que se hagan de las mismas. Puede ser un avance, un éxito de la nueva situación o un estrepitoso fracaso. El tiempo deberá clarificarlo. Con la radio digital emerge la radio a la carta, la radio personalizada, en la que el usuario podrá elegir las noticias, la música, el contenido que desee. El avance se encuentra ya en Internet y en las redes de comunicación digitales, como se aprecia en las plataformas vía digital o canal satélite digital. Son situaciones en las que la radio aparece con otra configuración y en combinación con otras ofertas comunicativas. Es una radio que segmenta tanto las audiencias que se llega hasta la radio individualizada, una radio de escucha por muchas personas pero en tiempos diferentes y en lugares separados y distantes. La audición tampoco es continua. Como ha ocurrido en la televisión, entra de lleno el funcionamiento del zapeo basado en el tecleado o en el RAL. La radio sigue con su permanente renovación de la expresión sonora. La técnica ha traído nuevos sonidos que se incorporan e integran en el conjunto de la expresión. La competitividad con otros medios le ha llevado a buscar formas diferentes de relato, de contar los hechos con un mayor enriquecimiento de puntos de vista y de voces. También los géneros radiofónicos experimentan cambios dentro del cruce de contenidos con géneros diferentes o el uso de voces imitadoras, infantilizadas u otras entonaciones. Todo ello genera otros modelos comunicativos en los que se busca mayor participación, diálogo, conversación con el oyente y que en la actualidad, con los desarrollos técnicos, derivan hacia modelos interactivos. La innovación técnica, especialmente la aplicación de los satélites y de Internet para la difusión radiofónica, abre una nueva situación de interrelación cultural generando situaciones originales de abstratos y de nuevos canales de expansión de la expresión oral. Toda esta renovación conduce a la creciente necesidad de innovaciones imaginativas y creativas en todo cuanto concierne al diseño de la radio en el contexto actual y en su proceso de renovación interna. La tecnología informática incorpora el universo de la acusmática.
Es toda una renovación de sonidos tanto de los previamente registrados que pueden sufrir diversas transformaciones sintéticas como de los generados directamente por las máquinas. 17. No se trata de modas, ni de incorporación de efectos, sino de una modalidad de nuevos sonidos que se integran como elementos añadidos a los anteriores para diseñar otras creaciones radiofónicas. No es solo cuestión de incorporar los nuevos sonidos a la radio, sino en la sustitución de la voz por la escritura, sino en la interacción y complementariedad de ambas. Otra cuestión es el uso combinado de la radio y la televisión. Es frecuente observar cómo a algunos telespectadores ocurre lo mismo con los espectadores reales del hecho. Además de seguir la banda de imágenes de televisión, prefieren eliminar o reducir el volumen sonoro de la televisión para seguir el relato de los hechos por radio. Es la plena integración efectuada por los usuarios de los valores expresivos más fuertes de cada medio. Se trata de dos maneras de relatar, pero cada una está supeditada a las exigencias de cada medio. Se busca el espectáculo de la imagen y también el de los sonidos, siempre mucho más enriquecido en la radio que en televisión. Conseguir cargarles de emoción, de contenido, de creatividad, de búsqueda de estructuras renovadoras de programas y nuevo lenguaje expresivo. La informatización de las redacciones aporta otras posibilidades de tratamientos de la expresión oral y del resto de sonidos. La radio tradicional ha dado un predominio importante a la expresión oral, al menos en las programaciones informativas, sea la voz de relator o de protagonistas y testigos. La radio busca el documento sonoro, a veces hasta la exageración. La propia técnica incorpora algunas modificaciones expresivas de la expresión oral, alteración de las características de los sonidos, transformación de las hablas con corrección de peculiaridades de las mismas o acentuación de otros aspectos, creación de voces mediante sonidos sintéticos, incorporación de máquinas parlantes, transformaciones de la escritura en voz y viceversa. 118. Se abren otras posibilidades para el montaje expresivo gracias a la edición informática por su amplísima capacidad de tratamiento de los sonidos reales y la incorporación de otros funcionales para cabeceras, separaciones, ráfagas, fondos. La librería sonora se incrementa enormemente. Los propios profesionales radiofónicos se encuentran ahora con equipos que pueden manejar personalmente para crear tales sonidos. No se trata de utilizar el montaje como manifestación del alto potencial técnico de la emisora, sino como una posibilidad de otorgar significado a los sonidos y documentos sonoros que tenemos aislados. 119. De esta forma el montaje sonoro supondrá la semantización de los códigos auditivos. Una vez hechos los cortes necesarios, ajustadas las voces, ruidos y silencios, se mezcla en la banda auditiva para incrementar la expresividad final. 4. Las voces como marcas de las emisoras y de los programas. Renovación de relatos. La tendencia convergente de lo digital no supone confusión de medios. La señal digital puede conducir todo tipo de información, pero al final quedará representada de una manera o de otra, y es donde entra en juego la expresividad, los lenguajes como elementos diferenciadores de los medios. El usuario lee, escucha, ve o interrelaciona todos ellos. Pero cada medio sigue con sus peculiaridades expresivas. La tecnología no define el medio sino los procesos comunicativos expresivos que genera. 120. Las aportaciones digitales permiten la difusión simultánea de voz junto a textos escritos y algunos gráficos. Estamos ante la integración a la radio de una combinación de sistemas expresivos que le incorporan, aunque en un nivel muy bajo, a los multimedia. Es una complementariedad o una competitividad entre los medios audiovisuales y los escritos. La visualización de la información aportada por la radio no adquirirá un rango de gran nivel, ya que estaríamos ante otro medio. La radio integra estos recursos para mejorar las carencias de la expresión sonora. Aparece, pues,
como un complemento y nunca como sustitución o mayor relevancia. El valor reside la radio mantiene su fuerza expresiva en las voces de relatores, protagonistas y testigos. Es la capacidad comunicativa oral 121 con toda su riqueza fonética y paralingüística la que ejerce el atractivo. 122 Contenido y voz son inseparables. La información siempre llega a través de la voz de alguien con toda su expresividad. Es el ser humano puesto en expresividad plena. La radio sabe sacar provecho de esta aportación. Durante el día las voces se diversifican según los estados de ánimo y temperamentos de los hablantes. Voces sosegadas en unos momentos y voces crispadas en otros. Incluso la imagen de las emisoras quedan contagiadas por estas voces, emisoras exaltadas política e interesadamente, emisoras de talante tranquilo, equidistante entre las diversas personas que participan. Los programas son fiel reflejo de los estilos de sus presentadores. Cada vez hay una mayor presencia de la voz femenina en la radio. La competitividad entre las cadenas se plantea, especialmente, por las tardes, mediante la conducción de los programas por mujeres y una mayor participación tertuliana y de protagonistas femeninas. Es la radio de las mujeres para las mujeres. Las noches se pueblan de voces intimistas, amigas, donde sobran los gritos y se incrementan los susurros, el habla al oído, la empatía, la comunicación de dos personas solitarias, presentador y oyente, que utilizan la radio como confesionario, como desahogo. La radio se enriquece enormemente por la cantidad y variedad de versión originales que pueblan sus programas. Voces de todo tipo, representativas de la diversidad de territorios fonéticos y de la amplia gama de tonos y timbres. Es fiel reflejo del incremento del perspectivismo que tan presente está en todas las radios. Se trata de evitar la monotonía, la misma voz durante tiempos prolongados, se salta de unas a otras como refuerzo, como contraste, como réplica y, en suma, como plasmación de los diversos estilos de vida existentes en la sociedad. Radio de voces imitadoras. Se ha desarrollado un tipo de enfoque original y que salpica de humor la programación. Se trata de las distintas maneras de llevar a las antenas las imitaciones de políticos y personalidades famosas. Las imitaciones sirven para el comentario jocoso de la actualidad. Se imita la fonética del político y además se ofrece una versión de los hechos distinta a la de la narración tradicional. El enfoque humorístico se extiende a diversos géneros y programas. Algunos programas basados en la tertulia permiten el análisis de la actualidad con diversidad de políticos imitados. La tertulia humorística del Jardín de los Bonsáis del programa Protagonistas de Luis del Olmo, en Onda Cero, presenta la imitación de los personajes políticos de actualidad. Sigue las pautas del periodismo gráfico tradicional con nuevos ingredientes fonéticos imitativos jocosos. Presencia, valoración y abuso de documentos sonoros. Se ha desatado una obsesión por el documento sonoro de tal manera que con frecuencia se incorpora no por la aportación informativa sino como testimonio del trabajo que se ha hecho. Son cortes sin interés alguno. Se recoge el testimonio, pero solo se queda en testigo de la voz, sin contenido. El profesional no se resiste a no dar todo cuanto ha conseguido como manifestación de su esfuerzo, lerado por contagio del espectáculo televisivo. Para ello se han incorporado elementos nuevos que se añaden a los tradicionales. La radio ha ganado en rapidez e inmediatez gracias a la innovación técnica. El cambio tecnológico lo ha convertido en instrumento de espectáculo, cambio rápido de escenarios, de voces, conexiones en directo desde cualquier lugar, la playa, la cima de una montaña, la carretera, el campo. La telefonía móvil le ha permitido entrar en los lugares más recónditos e insospechados. Se incrementa el número de reporteros para reforzar la diversidad de puntos de vista.
Cada intervención dura unos segundos, no se aguanta ya el minuto de presencia de la misma voz salvo que esté llena de otros elementos cautivantes o enriquecedores, llantos, lamentos, carcajadas. No interesa tanto la calidad de voz cuanto la variedad. El tiempo que durará en antena no requiere más cualidades que la mera audibilidad aunque sea sumamente pobre. Es la plasmación de la obsesión de los ritmos rápidos de los programas. Se enriquece la información a partir de la variedad, aunque tal variedad no sea la que mejor información aporte. Interesa más la cantidad de voces informativas que la calidad de voz o la calidad de información. Se aumenta el número de los puntos de vista de los expertos. La radio ha incorporado a especialistas de cada uno de los campos para las transmisiones en directo de grandes acontecimientos deportivos, políticos, de sociedad. La radio sigue manteniendo su rapidez e inmediatez, pero no gana en primicias informativas ya que se le adelantan los periódicos con sus indagaciones y trabajos de investigación. La prensa le pisa el terreno en el descubrimiento de temas y en generar una opinión pública en torno a ella. Se busca el factor comunicativo, la empatía, con la audiencia. Se eligen expertos, exdeportistas que sepan conectar con la audiencia por sus conocimientos y, sobre todo, por su naturalidad y facilidad expositiva. A la audiencia le gusta seguir oyendo a los ídolos del pasado. Es una prolongación de su carrera y de su compenetración con el público. Al relator principal se le rodea de uno o más expertos de verbo fácil, con frecuencia verborrea, para aumentar el análisis de los hechos. La fórmula ha triunfado. También en este caso se observa que cuando uno de estos comentaristas tiene gancho se le explota en todos los medios del grupo empresarial. Se le presenta como el gran experto. Algunas emisoras eligen el contrapunto como criterio selectivo. Si una cadena contrata a un entrenador de éxito en un club, otra emisora tiene que convocar al seleccionador de otro club rival. Cuanto más rivalidad haya entre los territorios, más reforzará la radio los contrastes y enfrentamientos de los comentaristas como fundamento de la competitividad. El deporte ha desarrollado estilos nuevos, chocantes y renovados como reclamo de nueva audiencia. Ramón de la Morena, el presentador de mayor audiencia de la radio deportiva actual, declaraba: "He aplicado una nueva fórmula radiofónica de periodismo deportivo haciendo menos trascendental el género. No quiero que la gente se vaya a la cama cabreada. Cada uno puede hacer la radio que le parezca, pero mi idea es quitar trascendencia a este tipo de información. Nadie debe sufrir con el deporte, con predominio de la charlatanería y ramplonería por el exceso de coloquialismo. Es una radio en la que se ha implantado el habla. Se habla y se habla sin respiro. 123 apenas hay huecos para unas ráfagas musicales, para una canción, para un programa musical, para la pausa silenciosa. El vocabulario radiofónico se ha contagiado del habla de las jergas de los políticos y de los términos técnicos de los científicos. En lugar de la mediación divulgativa aparece la mediación de correa transmisora. La divulgación trata de explicar lo científico, lo técnico, lo especializado mediante el lenguaje común de los oyentes. Es la traducción de un lenguaje restringido a otro de uso común. El profesional cumple precisamente el papel de traductor de un lenguaje a otro. Racioneise. Radio de espectáculo. Todo cuanto toca la radio actual trata de convertirlo en espectáculo sonoro, incluso la información. Durante los últimos años el proceso se hace la cantidad de problemas que tenemos en este país. Mi fórmula no me disgusta, pero tampoco estoy obsesionado con ella. Mi único objetivo es hacer radio en libertad. Se desarrollan diversas estrategias, según las cadenas, en los programas informativos. Hay cadenas y programas que apuestan por las noticias en su más pura definición informativa.
Otras se apoyan en el despliegue de medios técnicos para las coberturas rápidas y otras que se centran en el análisis y en la opinión sin apenas interés por la cobertura o datos originales. Y las más se basan en las estrellas que inyectan su personalidad a todo cuanto exponen. Son estilos diferentes que repercuten en la comunicación con la audiencia. Y es un enriquecimiento para la variedad radiofónica. Por entregas en algunos canales públicos. Es un género que ante el desarrollo de la televisión ha venido a menos. No obstante, se aprecian algunos intentos de mantenimiento y de incentivo de la renovación mediante otros planteamientos y en combinación con Internet. De hecho, las convocatorias de los grandes premios internacionales y bienales de radio siguen manteniendo esta categoría dentro de sus premios. La innovación busca no solo renovar los géneros sino también entrar en planteamientos multimedia, en combinar la radio con las oportunidades que ofrecen otras vías de difusión y de interactividad. Ya se desarrollan diversas experiencias de difusión de programas en combinación con Internet para abrir los géneros a la interactividad. De hecho, se experimenta ya el desarrollo de la radionovela interactiva. Radio Nacional de España, a la vez que trata de recuperar la ficción radiofónica, pretende que sea conforme a la orientación expresiva actual multimedia con algunas innovaciones originales. Se quiere resucitar los seriales pero con técnicas de tratamiento diferentes. Se reduce la duración a unos 10 minutos y se combina la difusión por ondas hertzianas con Internet y su capacidad interactiva. Un sitio web ofrece la radionovela y recibe las intervenciones de los oyentes. Es un tratamiento abierto a las sugerencias y propuestas de los oyentes con tramas paralelas, nuevos personajes, escenarios distintos. Además se da la oportunidad para que los oyentes coleccionen cromos radiofónicos y envíen grabaciones personales. Es la apertura del género a la interactividad. Según los promotores de la idea se pretende unir a la ciencia ficción la acción, el suspense y un toque de humor. A la riqueza sonora incorporada por la innovación técnica se suma un montaje próximo al cinematográfico gracias a la digitalización. Se introducen unos efectos sonoros muy espectaculares y un ritmo rápido e intenso. Se experimenta también una innovación en la programación. Cada día se difunde un capítulo nuevo y 2 repeticiones de capítulos anteriores. Radio de improvisación. La rapidez exigida, la acumulación de horas en el mismo programa, hay magazines que duran 6 horas diarias, no permiten el sosiego suficiente para la creatividad, para la estructuración de los contenidos, para los guiones originales. Prácticamente ha desaparecido el guión de la radio. No se trata de guiones de ficción, programas inexistentes en la radio española actual, sino de guiones de programas diseñados con creatividad. No hay guionistas conocidos. Son los propios presentadores quienes van improvisando sobre la marcha. Como máximo durante los días previos a la emisión del programa, o por las tardes del día anterior a la emisión del magazine, se bosquejan los temas. Se eligen las personalidades potenciales para invitar, pero apenas se elabora lo que hay que exponer. Todo se deja a la personalidad del presentador, salvo pequeñas pautas, orientaciones y, en otros casos, preparaciones de conexiones, convocatoria de personas por parte del equipo colaborador. El guionista ha sido reemplazado por los documentalistas de los programas. Son personas dedicadas a rastrear todo tipo de información sobre el tema o la personalidad en torno a la cual se centra el programa. Aportan documentación en bruto para que el equipo colaborador elija y enfoque lo importante. Pero al final será de nuevo el presentador quien otorgue su personalidad a la información a partir de lo aportado por los demás. No se trata de un guión, sino de pautas sobre las que pueda basar su improvisación.